La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Seguimos muy pendientes de la situación tras el golpe de Estado perpetrado por el ejército. En Hoy por Hoy. Y dentro de un ratito, a las 10... Animales exóticos. Pepe Rubio, buenos días. Hola, buenos días. Los Reyes de España están en Shanghái y han llegado esta mañana. Allí permanecerán durante 5 años. El directivo en mano derecha del presidente de Cajasur llegó a pedir una indemnización de 2 millones de euros para follar la fusión con Unicaja. Es momento para repasar las principales noticias de la jornada. Empezamos con el debate sobre la prostitución en el Congreso. Son las 7:07, las 6:07 en Canarias. La oferta de Bruselas a los británicos para que no se vayan levanta pollas en muchas capitales europeas. ¡Caramba! El gran Isaías. La UBI no es cosa menor, dicho de otro modo, es cosa mayor. Bueno, muchas felicidades por estos 800 informes y os seguimos muy de cerca desde aquí, desde Ubidabi. Es increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Yo creo que si le pasamos estos gazapos al Papa... Sí, bueno, o al de Ubidabi. Saludamos a nuestros oyentes en Ubidabi. Bueno, la semana pasada pasamos un buen rato recordando un puñado de errores históricos recogidos en 800 informes, algunos relacionados con las cifras, que a veces se nos van de las manos, Francino. Somos de letras, solemos decir, bueno, desde las millonadas que algunos se gastan en follar, que acabamos de escuchar, hasta el contagio masivo en Europa por la COVID, por ejemplo. El virus sigue ganando terreno en todo el mundo y ahora, sobre todo, en Europa, donde ya se han superado los 11.000 millones de contagios. Sí. 11.000 millones de contagios. También recogimos en un gazapo histórico la respuesta del gobierno español, que compró una millonada de vacunas y después tuvo que dar salida al monumental stock. Lo recordábamos la semana pasada. España va a recibir 78.000 millones de dosis. Se llevaron un buen susto y no es para menos. Recibieron de golpe 5 millones de dosis de Pfizer, cada uno, ¿eh? Ni más ni menos, en fin. Bueno, pues en esta unidad tenemos la sensación de que difundir estos errores previene, pero a veces anima a la vez a cometer nuevos tropiezos. Y esta semana tenemos algunos ejemplos numéricos. En Radio Nacional de España, por ejemplo, Javier Acereda y Antonio Martínez se quedaron sorprendidos de la inmensa cantidad de inmigrantes que han sido rescatados en Canarias en lo que va de año. En lo que va de año se ha rescatado a 17.000 millones de inmigrantes, 4.700 más que en el mismo periodo en 2023. 17.000 millones de inmigrantes, que para llegar a esa cifra habría que haber rescatado a toda la humanidad, pero 2 veces, ¿eh? Eso es lo que serían 17.000 millones. Han sido solo 17.000, que son muchos. Pero bueno, Carlos Matera Mat ha aprovechado la circunstancia para inspirarse en su viñeta semanal. Lo cierto es que los equipos de salvamento trabajan a destajo en las Islas Canarias y junto a la cifra espectacular está también la condición de algunos rescatados. Se pregunta José Antonio Padilla, después de escuchar esta información, si las embarazadas son personas. Salvamento Marítimo ha movilizado a la Salvamar Al Nair y la Concepción Arenal, que no han dejado de socorrer embarcaciones procedentes del continente africano en las últimas horas. Una embarazada y dos personas han necesitado asistencia médica. El resto están en aparente buen estado de salud. Nos faltó sencillamente un más. Tendríamos que haber dicho una embarazada y 2 personas más. Bueno, Juan Gutiérrez, Vicente, John Iza, Neri Cervera y Julián Monterrubio también se sorprendieron de la extraordinaria expansión del vehículo eléctrico chino en Europa. Según dijimos, resulta que China habría vendido 10.000 millones de coches. Por favor.
Llega a esta conclusión la Comisión porque considera que es injusto los precios a los que venden estos vehículos los fabricantes chinos aquí en Europa. El año pasado China vendió 10.000 millones de coches a la Unión Europea. Bueno, pues no es extraño que la Unión Europea haya puesto aranceles porque se va a forrar, desde luego. Bueno, lo sorprendente es que cada ciudadano de la Unión Europea mayor de edad tendría que comprar casi 30 coches chinos para dar salida a tanto coche. Y también es sorprendente que los chinos tengan una capacidad de producción así si tenemos en cuenta que su población ya decreció hace tiempo, según nos contó, eso sí, Iker Jiménez. Podemos deciros, amigos, que prácticamente China roza una población de 1.400.000 habitantes, Nos hemos perdido unos cuantos chinos, desde luego. Cuantos, ¿sí? Claro, tras escuchar estas cosas, imagino a nuestros oyentes en China, a los que saludamos, que estarán diciendo, caramba, el gran Isaías, pero en chino, claro. Bueno, está documentado que a veces nos pasamos por exceso y otras veces por defecto. Esto nos lo envía Enrique Marqués. Aimar Bretos entrevistaba a la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, y le preguntó por sus discrepancias con el gobierno por la ayuda militar a Ucrania. Que, oye, Francino, tampoco es para tirar cohetes. Ustedes han sido muy críticos con el hecho de que el gobierno español haya firmado un convenio con el gobierno ucraniano por el cual se le va a dar 1.100 euros en armamento de aquí a final de año. 1.100 euros en armamento de aquí a final de año. Bueno, hombre, oye, pues casi con el salario mínimo se puede dar esta ayuda en armamento a Ucrania, ¿no? Bueno, en fin, que nos superamos semana a semana y eso que aún no hemos tocado techo. O no hemos tocado pecho, como dicen en Cantabria, y escuchó Nacho Fernández en Hoy por Hoy. En precios de pisos como de viviendas unifamiliares. El decano del Colegio de Notarios de Cantabria, José Corral, dice que todavía no hemos tocado pecho. Bueno, oye, pero lo disculpamos porque hablamos mucho, Francino. Como dicen los compañeros del Mundo Today, así somos los periodistas, que siempre estamos al pie del camión. El maldito fútbol, oye, ¿cómo les pone? Sí, claro, me siento marginado en este tema, ¿no? Pero aquí hay un reportajazo, ¿eh? Así somos los periodistas, ¿no? Siempre al pie del camión, buscando temas. Bueno, esto nos lo ha vigilado John Iza, lo hemos emitido porque es una vigilancia, la recogemos, aunque subrayamos, son los compañeros del Mundo Today. Nunca que les gusta jugar con las palabras. Este otro, sobre la exaltación del optimismo, nos lo envía Carmen Espinosa. Lo escuchó de un colaborador de Más Vale Tarde en televisión al opinar sobre la valoración que el PP ha hecho de su victoria en las elecciones europeas. Que se comparen con el resultado que obtuvieron en las últimas elecciones europeas, oiga, que casi eran extraparlamentarios, que es que se quedaron en 13 diputados. Es lo mismo que cuando lanzan las campañas al vuelo, porque han multiplicado por 3 el resultado en Cataluña. Hemos jugado mucho con esto de lanzar algo al vuelo, sí. Pero nunca habíamos escuchado lo de lanzar las campañas al vuelo. Y no es la única vigilancia sobre las elecciones europeas. Por ejemplo, sobre la incorporación de nuevos votantes en la Unión Europea al llegar a la mayoría de edad, que en algún país se ha reducido a los 16 años, al menos para votar, José Manuel García cree que en Antena 3 fueron un poco redundantes al hablar de su estreno en las urnas. 2 millones de jóvenes europeos se estrenan por primera vez en las urnas. Claro. Elena lo hace en Bélgica, donde este año se puede votar con 16 años. Bueno, pues Elena se estrenará, pero no se estrenará por primera vez. José Manuel tiene razón, estrenar es hacer algo o hacer uso de algo por primera vez, claro. Así que lo de estrenarse por primera vez es una redundancia. Y sobre los debates electorales, siempre incómodos para algunos candidatos, a Isabel Garrote le parece que en Televisión Española fueron un poquito crueles con los candidatos. Les hicieron sentar en los atriles. Esos 9 candidatos van a estar sentados en estos atriles y en cada uno de esos bloques van a tener 3 minutos para exponer sus ideas. Todo listo para que comience ese Aunque estén debate solamente 3 minutos sentados en los atriles, la situación desde luego es un poquito incómoda. Debatir sentado en el atril es un poquito difícil, desde luego, pero los candidatos tienen callo para salir de cualquier circunstancia, nos dice Cristina González tras escuchar esto en la cafetera de Fernando Berlín. Por una parte eran muy críticos y lanzaban todo tipo de diatribas de esto es una cortina de humo de cara a las elecciones, no es más que un movimiento electoralista, se han sacado una chistera del
del sombrero, se han sacado una chistera del sombrero. Claro, empiezas con la chistera, haces paradiña, que he dicho, pero a ver cómo continúas, ¿no? Normalmente se saca un conejo de la chistera, pero si empiezas con la chistera, aunque intentes enderezar, puedes ir a peor, ¿no? Imagina que dice que se han sacado una chistera del conejo, que sería todavía mucho peor, muchísimo peor. Bueno, en todo caso, siempre es mejor sentarse en un atril o sacar una chistera del sombrero que ponerse a mear. José Antonio Barrionuevo y Laura Sancha nos mandan esto que escucharon en Hoy por Hoy, pero en realidad es de Feijóo y es un gazapo ya repetido cuando habla de los socios del actual gobierno. Su gobierno está desbordado, está paralizado. Usted y los suyos están acorralados por varios casos de presunta corrupción. La mayoría de sus socios están haciendo aguas. ¿No? Están haciendo aguas. Bueno, recordamos una vez más también al señor Feijóo que si uno no quiere cagarla, no puede decir que alguien está haciendo aguas, salvo que esté literalmente meando. Cuando uno se hunde, que es lo que pretendía decir, o lleva camino de hacerlo, hace agua. En singular, hacer aguas es otra cosa bien distinta. Hay que pensar en una vía de agua. Una vía de agua, por ejemplo, ¿no? En fin, oye, será el éxito francino porque Alberto Núñez Feijóo se mostró exultante por sus resultados y por su victoria y dio las gracias a todo el mundo y más allá, dio las gracias a los españoles que los habían votado y a los que les habían votado también, que ya es dar vueltas al asunto. Gracias a los españoles por votarnos y a los que nos han votado también. Bueno, supongo que se refería a los que no nos han votado, pero han ejercido el derecho al voto. Pero Feijóo duplicó el argumento. Y Almeida también duplicó una R cuando parafraseó a Óscar Puente. Esto lo mandaron del equipo de Todo por la Radio. Lo que se entiende menos es por qué Almeida dobla la R en la palabra parafrasear. Al escuchar, nos vamos a dar cuenta de que no se trata de un accidente, porque en pocos segundos lo vuelve a repetir. Él dice que parafrasea a Óscar Puente, dice parafraseo, que debe consistir en frasear subido a la parra. Parafraseando a Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole es un puto perdedor en esos términos. ¡Caramba! Es que lo repitió dos veces, ¿no? Aparte que lo haya montado Tony, lo repitió dos veces, lo tiene muy interiorizado. Y es bonito eso de parafrasear, que es parafrasear a alguien subido a la parra. Tony Martínez también me mandó esta otra vigilancia sobre Isabel Díaz Ayuso. Muy buena frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Twitter, donde ha escrito: es una victoria sin paliativos. ¡Caramba! El gran Isaías. Sin duda, ella lo dice en el sentido de que se trata de una victoria rotunda, aunque no queda claro para qué querría paliar la victoria de Feijóo. Bueno, pues tiene toda la razón, Tony, en que la lógica nos lleva a pensar que quien necesita paliativos es el derrotado, no el que gana. Pero ese sentido de paliativo, en sentido de rotundo, se ha extendido tanto que al final lo ha acabado aceptando la Academia. Así que tenemos que salvar a Ayuso en esta ocasión. No podemos hacerlo en este otro momento que nos enviaron hace días David Rabinal y Jauzi Arrocha, cuando la presidenta madrileña intentaba describir la alegría por el ascenso del Leganés. Y dijo esto: después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo, dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños. Oye, no descartamos que hubiera getafenses felices por lo del Leganés, pero los del Leganés son leganenses o pepineros, ¿no? Sí. Bueno, quizás los leganenses abdujeran o abducieran a los getafenses, que siempre es posible. Bueno, aquí en la radio todo es posible. Y aquí la gracia estaba en que, bueno, pues él venía también con un pasado traumatizado porque a su hermana la abducieron los extraterrestres. Según su versión. ¿La abducieron o la abdujeron? La abdujeron. Isaías. Así me gusta, esa es la actitud del vigilante y de la vigilada. Bueno, hemos tenido unos días de grandes triunfos deportivos. Carlos Alcaraz ganó Roland Garros. En buena lid, creíamos,
aunque Unai García y Nacho Luque se sorprendieron de esta información que vendría a decir que hizo lo contrario, que hizo trampas, porque jugó sobre una pista que no le correspondía. Nunca ha disputado una final en Roland Garros y esperemos que la del domingo sea la primera en la que consigue un título en la hierba de París. No. En la hierba de París. No. Sobre la hierba de París. Bueno, habrá jugado a lo mejor en algún jardín de los Campos Elíseos, el hombre. Bueno, sobre la hierba de Alemania sí que va a jugar la selección española de fútbol la Eurocopa. Sí. No sé si llegaremos a la final, pero hay optimismo de pasar la primera fase, nos dice Enrique López después de escuchar esto en la SER. Clasifican todos, de 4 clasifican 5, de 4 clasifican 5, o sea que España va a estar en octavos de final, que nadie entienda o piense que no va a estar. Hombre, si de 4 clasifican 5, como para no estar, ¿no? Pero bueno, era una broma, una exageración, según dijo el propio Javier Herráez. Clasifican todos, es una broma, ¿eh? De 4 clasifican 5, de 4 clasifican 5, o sea que España va a estar en octavos de final, que nadie entienda o piense que no va a estar. Una ironía, será fácil que España pase, pues otros lo tienen un poquito más difícil. Alfonso Sanz y José Antonio Barrio Nuevo nos mandan esto de el candidato de Alternativa por Alemania, sí, que no va a poder entrar en el Parlamento Europeo ni tampoco va a poder participar en la Eurocopa. El principal candidato de Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha que quedó segundo en las elecciones de anoche en Alemania, no podrá tomar posesión de su escaño en la Eurocopa. No podrá tomar posesión de su escaño en la Eurocopa. Bueno, que es un doble gazapo, ¿no? Porque es inimaginable que los jugadores jueguen desde un escaño en la Eurocopa o que uno no pueda entrar en la Eurocopa porque no haya obtenido escaño. Y lo tenía bien escrito en el guión, Julio Guerra, pero estaba pensando en otra cosa. Bueno, España aspira a que la Eurocopa venga para nuestro país y sea finalmente, como aventuró hace tiempo Paco Jo, la Eurocopla. Y en el estadio donde más partidos se juegan hay españoles. Y os voy a presentar una de estas historias chulas que hay alrededor de la Eurocopla. Es maravilloso la Eurocopla. Muy bueno. Bueno, en todo caso, España tendrá que poner toda la carne en el asador y sacar toda la artillería, aunque conviene que tampoco fusilen a sus rivales, ¿eh? Porque como dijo Julián Calero, el nuevo entrenador del Levante, y escuchó nuestro compañero Chimo Masmano, para hacer un buen papel en una competición de fútbol no hay que ser fusilánimes. El poder de este club está en su afición, en su gente. Este club es muy poderoso en eso. Y no quiero a nadie fusilánime a mi lado. Venimos de 2 años malos, ¿sabes qué hay que hacer? Olvidarlos ya. Porque si no vamos a ser unos fusilánimes. También lo tenía interiorizado. Bueno. En vez de pusilánime, fusilánime. Bueno, más o menos como Benjamín Prado. Fusilen a Sartre, fusilen a Sastre. Fusilen a Sastre. Y Pilar Escolano, hablando de la coincidencia de hechos históricos con la era de Internet, pues resulta que pilló este fuego al alto, en vez de alto el fuego, pues a una compañera, a Lucía Taboada. E Internet y las redes sociales que nacían se llenaron de todo tipo de noticias que sucedieron aquel 2006, como la ejecución de Saddam Hussein, Fidel Castro delegando el mando provisionalmente en su hermano Raúl, ETA anunciando un fuego al alto permanente por primera vez en España. Esta es bonita, ¿eh? Fuego al alto. Fuego al alto. Pobres Saltos, pobre Iturriaga. Bueno, hay fusilamientos que pueden cambiar la historia. Oye, nosotros lo hacemos al menos de manera incruenta. Vamos con algún tropiezo histórico de altura, porque Elvira Suárez llama a la unidad de vigilancia a la Gran Nieves con Costrina por situar a Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos, en la dinastía de los Austrias. Mientras, bueno, pues que la niña puede seguir perfeccionando su inglés en la corte. Y digo perfeccionando porque Catalina hablaba varias lenguas y era una muchacha muy bien formada. Los Austrias formaban muy bien a los hijos. Pues no pone en duda, Elvira, que los Austrias formasen muy bien a sus hijos, pero cuando Catalina fue formada por sus padres, los Austrias todavía no habían llegado a España, porque esta dinastía arranca con la proclamación como rey del sobrino de Catalina, de Carlos I, en 1516. Mira. Nuestros oyentes afinan. Cambiamos la historia y cambiamos también el mundo, porque al parecer le han crecido un montón de países, nos dice Carlos Jiménez. Los investigadores del Clínica han presentado los resultados de un metaanálisis que vincula la exposición a las altas temperaturas y el riesgo de suicidio y trastorno mental. Con datos de más de 280 países, Más de 280 países, no de momento. Tantos. No, la ONU reconoce 193 países miembros. Hasta 280 queda recorrido. Y claro, con tantos países han surgido algunos países nuevos, nos dice María Jesús Esparza.
Sin ir más lejos, en Gaza, de las 70.000 personas heridas, casi 12.000 son menores. La guerra en Ucrania ha dejado en situación de emergencia humanitaria a más de 500.000 niños. Y así en Sudán, Siria, República Dominicana del Congo, conflictos armados que afectan directamente a su infancia. República Dominicana del Congo. Juan Luis Guerra lo vio venir hace tiempo. Bueno, vamos acabando y lo hacemos con un saludo a todos los chicos y chicas que se han examinado estos días de la selectividad de la EBAU, que puede escribirse con B o con V, a pesar de lo que diga ITU en su concurso. Le llama a esta unidad Javier Ramírez. La prueba académica EBAU es con V o con B. Con B. No, con V. No, bueno, con V. Nuestro vigilante nos recuerda que se puede escribir de ambas formas según las comunidades. EBAU con B, es decir, la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad en unas cuantas comunidades, o EBAU con V, evaluación para el acceso a la universidad en otras comunidades. Y yo me voy yendo. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Yolanda Díaz ha dimitido al frente de Sumar. La verdad es que las discrepancias en el seno de este partido surgieron muy pronto. Aquí ya dimos cuenta de ellas. Y esta tarde Yolanda Díaz está participando en un mitin de Podemos en Alicante. Esto es muy simbólico porque la vicepresidenta, ya lo saben, ha planteado su agenda de campaña como un encaje de bolillos para afollar a sus futuros aliados, como Más Madrid. Se empieza así, follando a los futuros aliados y se acaba mal. Bueno, se suele decir que en nuestro país no dimite nadie, pero oye, Francino, sí, ha dimitido mucha gente y además cada uno lo hace a su estilo. Y esto es lo que nos quiere recordar esta semana Julio Guerra. Hoy una de formas de irse, no me voy, o más bien quedarse. Me quedo, me voy a quedar. La de esta semana parecía una salida con el yo por delante. Yo voy a hacerme cargo. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Y evolucionó en la tercera persona del singular. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Que está extendido, esto de hablar de uno mismo en tercera persona. No se crean y admítanlo, seguro que alguna vez lo han hecho. Que Rafael Gómez ni ha puesto un puto ladrillo en Marbella. Ni un puto ladrillo en Marbella todavía. Un personaje mítico de este programa, Rafael Gómez Sandokan. Que yo me diste. Que además de hablar de él mismo como si fuese otro, nos dejó una de las mejores no dimisiones. Pero qué condena, dimitir. Ya no fue un no voy a dimitir, no, él pidió la dimisión de la prensa. Dimite tú. Pero volviendo a lo de hablar de uno mismo en tercera persona, vemos que se llama ileísmo, es un recurso lingüístico, también una forma psicológica de verse a uno mismo desde fuera. En cualquier caso, no es un concepto que recoja nuestro diccionario, el del ileísmo. Dali penetrate in the bottom of Este era el Dalí más ileísta, hablando de sí mismo en tercera persona en una entrevista en el 58. Si buscamos en la actualidad la reina de este ileísmo... No es algo que diga, pues hoy voy a hablar en tercera persona. Es algo que viene desde mi niñez. Podría ser Aida Nizar. Aida Nizar se confiesa. Pero estamos con las dimisiones y no dimisiones que han cambiado, desde aquella solemnidad de Adolfo Suárez yéndose. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Al vídeo de Cristina Cifuentes, móvil en mano, en su despacho, diciendo que no se iba. Voy a seguir siendo vuestra presidenta. Le duró poco, porque este modelo, el del no me voy, me quedo y me acabo teniendo que ir o me acaban echando al poco, es marca España, no solo Cifuentes. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? El último fue el culebrón futbolístico del verano pasado. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Nos sirve con las dimisiones o con las inocencias. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. Que a veces duran poquito. La infanta Cristina ha quedado absuelta por el caso Nos, mientras que Iñaki Urdangarín ha sido condenado. Y terminan en dimisiones forzadas de la Casa Real. O en el caso de las altas esferas... He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Allí se llaman abdicaciones. Chao, chao. Bueno, pues como esto de hablar en tercera persona se ha puesto de moda, te diré que Isaías se va, Francino. Me voy hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. ¿Y si en algo se ha equivocado Isaías? Por ejemplo... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Saludos a Ubi Davi. Buen fin de semana, Isaías. Adiós. Hasta el lunes. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.